Mi hermana embarazada me miró y dijo que abortara para no arruinar su boda perfecta, y cuando me negé convenció a media familia de que yo era la envidiosa, la egoísta, la que quería robarle el día más importante de su vida. Sabes, a veces miro a mi hermana, Chloe, y todavía me cuesta creer lo lejos que hemos llegado. O, más bien, lo lejos que ya ha llegado para volver a donde estábamos. Hubo un momento en que pensé que nunca volvería a hablarle. Honestamente, es una historia que tiene giros que ni yo misma habría imaginado. Me refiero a que, ¿quién iba a pensar que después de todo el drama que armó por mi embarazo, ella misma acabaría esperando un bebé, sin la persona que más quería? Ha sido un viaje tan extraño, tan lleno de dolor y al final, de una redención que no vi venir. Pero para entender todo esto, hay que empezar por el principio, mucho antes de que mi vida diera un vuelco y la de ella empezara a desmoronarse. Chloe siempre ha sido así, la reina del drama. Es la más joven de la familia, y desde que tengo memoria, todo la han mimado. Si ella lloraba, los planes cambiaban. Si quería algo, se convertía en la máxima prioridad. Chloe vivía para ser el centro de atención. Y en aquel entonces, la verdad, no me importaba mucho. Era simplemente ella, y no le daba más vueltas. A Chloe le encantan los grandes gestos, los eventos importantes, cumpleaños, festivos, incluso una simple salida. Siempre encontraba la manera de que todo girara en torno a ella. Es de esas personas que llega tarde a su propia fiesta solo para que todos noten su entrada. Para ella, la vida es una película y ella es la estrella. La mayoría de las veces, era inofensivo, incluso entretenido. Pero otras, simplemente cruzaba una línea. El año pasado, Chloe se comprometió con Noah. Su fiesta de compromiso fue exactamente lo que esperarías de ella. Decoraciones elegantes, un pastel enorme, y flores, muchísimas flores. Parecía un jardín. Ella estaba radiante, hablando sin parar de su boda, y todos estábamos felices por ella. Yo también, claro. Es mi hermana, y quería que tuviera la boda de sus sueños. En ese momento, yo tenía 3 meses de embarazo. Mi esposo, Daniel, y yo habíamos estado intentándolo por un tiempo, así que cuando nos enteramos, estábamos en una nube. Todavía no se lo habíamos dicho a mucha gente, solo a la familia más cercana. Chloe fue una de las primeras personas a las que se lo conté. Pensé que se pondría feliz. Sonrió y me felicitó, pero algo en su forma de actuar me pareció raro. Lo dejé pasar, pensando que quizás estaba demasiado ocupada planeando su gran día. La fiesta de compromiso estaba en pleno apogeo cuando Chloe me pidió hablar en privado. Me llevó a un rincón más tranquilo, lejos de los invitados. Pensé que quería hablarme de la boda o desahogarse por el estrés. Chloe siempre encontraba la manera de hacer que las conversaciones giraran en torno a ella, pero no le di importancia. Empezó a hablar de lo especial que sería el día de su boda y de lo perfecto que quería que fuera todo. Dijo que era un momento único en la vida, el día más importante para ella. Sonreí y asentí, pensando que solo estaba emocionada y necesitaba a alguien que la escuchara. Luego, sacó a colación mi embarazo. Dijo lo feliz que estaba por mí, lo increíble que era que fuera a tener un bebé. Pero entonces dijo algo que me tomó totalmente por sorpresa. Me dijo, las bodas son una vez en la vida, ¿sabes? Empezó a hablar de cómo los embarazos son especiales, sí, pero no tan raros como una boda. Me quedé allí, confundida. No entendía a dónde quería llegar. Y entonces, lo dijo. Chloe me dijo que creía que mi embarazo podría opacar su boda. Dijo que mi fecha de parto estaba demasiado cerca de su gran día y que la gente podría centrarse en el bebé en lugar de en ella. No dije nada. Estaba tan conmocionada que ni siquiera pude responder. Ella siguió diciendo que pensaba que sería mejor si esperaba a tener al bebé. Dijo que yo era joven y que podría tener más hijos más tarde, pero que ella solo tenía este día de boda. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Lo dijo tan casualmente, como si no fuera gran cosa. Actuó como si pedirme que me deshiciera de mi bebé fuera algo normal. Lo llamó un pequeño favor, como si me estuviera pidiendo que eligiera otro vestido o que cambiara mi peinado para su boda.
Ni siquiera recuerdo lo que le dije. Creo que solo asentí y me alejé. El resto de la fiesta fue un borrón. No podía dejar de pensar en lo que había dicho. ¿De verdad lo decía en serio? Mi hermana realmente me había pedido que me deshiciera de mi bebé para que ella pudiera tener toda la atención en su boda. Durante los días siguientes, no paré de reproducir la conversación en mi cabeza. Al principio, pensé que tal vez la había malinterpretado. Tal vez no lo quería decir como sonó. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que hablaba en serio. Ella realmente creía que su boda era más importante que mi embarazo. Daniel notó que estaba molesta, así que le conté lo que había pasado. Se puso furioso. No podía creer que Chloe pudiera decir algo así. Y, sinceramente, yo tampoco. Chloe no volvió a tocar el tema directamente, pero seguía lanzando indirectas. Hablaba de cómo su boda era su momento para brillar, o de cómo todo necesitaba ser perfecto. Decía que yo era afortunada de estar embarazada y que podría tener más hijos en cualquier momento. No lo dijo de nuevo con esas palabras, pero el mensaje era claro, quería que yo pusiera su boda antes que a mi bebé. Empecé a evitarla después de eso. No podía lidiar con su egoísmo. Parecía no entender lo cruel que era su petición. Para ella, era solo una solución lógica a su problema. No le importaba yo, Daniel o el bebé. Solo le importaba ella misma. Lo que más me dolió fue que ni siquiera parecía darse cuenta de lo equivocada que estaba. Pensó que yo debería estar de acuerdo con ella porque era mi hermana y era su boda. Actuaba como si le debiera esto, como si fuera mi responsabilidad asegurarme de que nada eclipsara su gran día. No paraba de pensar en todas las veces que la había apoyado. Siempre estuve ahí para ella, siempre traté de ayudarla. Pero esto no era algo que pudiera perdonar. No solo cruzó una línea, la borró por completo. Después de eso, ya no podía mirarla de la misma manera. A raíz de todo, Chloe actuó como si no pudiera entender por qué la gente estaba molesta. Parecía genuinamente sorprendida de que alguien se pusiera de mi lado o pensara que su petición era incorrecta. Seguía intentando justificarse, diciendo que no lo quería decir como sonó, pero sus excusas solo empeoraban las cosas. Les dijo a todos los que quisieron escuchar que yo había reaccionado de forma exagerada y la había hecho parecer un monstruo. En su mente, yo era la que estaba siendo irrazonable. Seguía diciendo que yo era egoísta, que había arruinado su gran día al armar tanto alboroto por nada. No importaba cuántas personas le dijeran que lo que había dicho no estaba bien. Se negaba a asumir cualquier responsabilidad. La familia era un caos. La mayoría de la gente me apoyó, pero Chloe tenía algunos defensores. Decían que debería haberlo mantenido en privado y no haber permitido que se desatara así. Algunos incluso insinuaron que tal vez Chloe tenía razón, que las bodas son una vez en la vida y deben tratarse como más importantes que cualquier otra cosa. ¿Era agotador? Solo quería centrarme en mi embarazo y seguir adelante, pero Chloe no lo dejaba pasar. Seguía impulsando la narrativa de que yo era quien arruinaba su boda. Y cada vez que intentaba ignorarla, encontraba una nueva forma de arrastrarme al drama. Noah, sin embargo, no se tragó nada de eso. Cuando se enteró, la confrontó y, por lo que escuché, su relación no ha sido la misma desde entonces. Empezó a cuestionarlo todo. No podía creer que ella tratara así a su propia hermana, y eso le hizo replantearse si quería casarse con ella. Chloe, por supuesto, también me culpó de eso. Dijo que yo había manipulado a Noah y lo había puesto en su contra. Les dijo a las personas que yo estaba celosa de su felicidad y que quería destruir su relación. No importaba que yo no le hubiera dicho nada directamente. Estaba convencida de que era mi culpa. Su comportamiento se volvió más errático a medida que se acercaba a la boda. Empezó a arremeter contra todos los que no se ponían de su lado. Dejó de hablar con algunos amigos, con algunos miembros de la familia e incluso amenazó con desinvitar a personas de la boda. Era como si no pudiera soportar el hecho de que no se saliera con la suya. Noah, mientras tanto, parecía alejarse cada vez más. Dejó de hablar de la boda y empezó a pasar más tiempo con sus amigos. Por lo que escuché, le dijo a Chloe que necesitaba tiempo para pensar si esto era lo que quería. Eso solo la enfureció más.
Dijo que lo había envenenado contra ella y que le estaba arruinando la vida. No creo que ella siquiera se dé cuenta del daño que ha causado. Está tan concentrada en culparme que no puede ver el panorama general. No entiende por qué la gente está horrorizada por sus acciones o por qué no está cuestionando su futuro juntos. Para ella, todo esto es mi culpa. La boda se celebró, a pesar de todo. Pero no fue la gran celebración que Chloe había imaginado. No apenas sonrió, y la tensión entre ellos era palpable. Escuché que pasó la mayor parte de la recepción evitando a nuestra familia. Después de la luna de miel, no empezó a distanciarse aún más. No quería hablar de nada relacionado con la boda ni de planes futuros. En cambio, empezó a hablar más con Daniel. Una tarde, Daniel vino a mí y me dijo que Noah lo había contactado. Me sorprendió, porque hasta ese momento, pensé que Noah simplemente fingiría que todo estaba bien. Pero no, Noah se sinceró con Daniel sobre lo mal que estaba en su matrimonio. Aparentemente, las cosas habían ido cuesta abajo muy rápidamente. Chloe seguía actuando como si el mundo girara a su alrededor y no entendía por qué Noah se distanciaba. Había ignorado por completo el hecho de que su matrimonio era más que solo su gran día. Noah le admitió a Daniel que estaba empezando a cuestionarse si había tomado la decisión correcta, e incluso le dijo que estaba pensando en ir a terapia de pareja. Honestamente, al principio no sabía qué pensar. Sentí una mezcla de tristeza y enojo, porque esta era la situación que Chloe había creado para sí misma. Había pasado todo ese tiempo manipulando a la gente para conseguir lo que quería, y ahora todo se desmoronaba. No quería involucrarme, pero tampoco quería quedarme de brazos cruzados viendo cómo Chloe seguía tomando malas decisiones. Estaba dividida. Veía cómo Noah intentaba mantener las cosas unidas, pero Chloe estaba tan concentrada en sí misma que ni siquiera podía ver el daño que estaba causando. Cada vez que intentaba llamarme, la ignoraba. No podía lidiar con sus chantajes emocionales y sus constantes culpas por todo lo que salía mal. Todavía no entendía por qué me negaba a renunciar a mi bebé por su boda perfecta, y parecía que no tenía ninguna intención de entenderlo. Entonces llegó la noticia. Hace unas semanas, Noah se mudó. Me quedé en shock cuando lo escuché, pero al mismo tiempo, no. Chloe lo había presionado demasiado, y él finalmente había llegado a su límite. Por lo que me han dicho, todo empezó con pequeñas cosas, sus exigencias de más atención, su desinterés por las preocupaciones de él, y que seguía haciendo que todo girara en torno a ella. Pero todo llegó a un punto crítico cuando él le dijo que no podía seguir viviendo así. Le dijo que no creía que su relación fuera sana y que necesitaba espacio para aclararse las ideas. Chloe quedó completamente cegada. Honestamente, pensó que todo estaría bien después de la boda, que el cuento de hadas continuaría, pero no había tenido suficiente. Mi mamá me llamó para contarme lo sucedido. Chloe estaba en modo de crisis total, y mi mamá intentaba que la contactara, pero no pude. Me parecía incorrecto ser la persona que la ayudara a arreglar esto. No se lo merecía. Chloe me había tratado horriblemente, y ahora que su matrimonio se desmoronaba, intentaba convertirlo de nuevo en mi problema. No creo que alguna vez entienda cómo alguien puede pedirle a su propia hermana que renuncie a su hijo por una boda, y luego actuar como la víctima cuando las cosas no salen como quiere. Me sentía mal por Noah en cierto modo, pero no podía evitar sentir que necesitaba ver la verdad antes. Chloe había estado manipulando a todos durante tanto tiempo, y estaba claro que las grietas en su relación siempre estuvieron ahí. Noah ignoró las señales de advertencia, pensando que todo se resolvería solo, pero ahora era demasiado tarde. Chloe culpaba a todos menos a sí misma por lo que estaba sucediendo. Les dijo a todos que no estaba siendo irrazonable y que había prometido que nunca la dejaría. Pero sé que en el fondo ella sabe que fueron sus propias acciones las que la llevaron a esto. Ha sido egoísta y con derecho, y ahora está pagando el precio. Lo peor es que todavía no lo entiende. Me llamó hace un par de semanas llorando porque todo se estaba desmoronando. Dijo que no podía entender por qué no estaba tan distante, porque todo era tan difícil ahora. Me costó todo lo que tenía no gritarle. Quería decir, esto es lo que sucede cuando eres una persona egoísta, manipuladora y que no se preocupa por nadie más que por ti misma. Pero no lo hice. En cambio,
solo escuché. Le dije que no tenía energía para su drama y que necesitaba lidiar con su matrimonio sin arrastrar a los demás. Así que aquí estamos. El matrimonio de Chloe está colgando de un hilo. Me he distanciado. No mucho después de que Noah se mudara, Chloe me llamó una noche, de la nada. Estaba llorando, y podía notar que algo era diferente. Dijo, estoy embarazada. No estaba segura de cómo responder al principio. ¿Hablaba en serio, o era solo otro de sus intentos de llamar la atención? Pero pude escuchar el miedo y la desesperación genuinos en su voz. Chloe, la persona que siempre tenía el control, ahora estaba aterrorizada por lo que sucedía en su vida. Me dijo que esperaba que al tener un bebé, Noah regresara con ella. Pensó que era la respuesta a todo, que el embarazo arreglaría mágicamente su relación. Honestamente, no sabía qué sentir. Estaba feliz por ella, pero también me sentía incómoda. No estaba segura de que ella entendiera la realidad de ser madre y la responsabilidad que conllevaba. Pero, como siempre he hecho con Chloe, traté de estar ahí para ella de alguna manera. Le ofrecí mi apoyo emocional, pero dejé claro que no podía involucrarme en intentar manipular a Noah para que volviera a su vida. No iba a ser parte de eso. Unas semanas después, Chloe descubrió que Noah no estaba interesado en intentarlo de nuevo. Le dijo que no estaba listo para ser padre y que no sentía que pudiera darles a ella o al bebé el tipo de vida que se merecían. Chloe estaba destrozada, y sentí que todas las piezas de su pequeño mundo perfecto se desmoronaban. No puedo mentir, fue difícil de ver. Chloe nunca había lidiado con algo así antes. Estaba acostumbrada a que la gente se doblegara a su voluntad, pero ahora tenía que enfrentarse a la realidad. A partir de ese momento, las cosas empeoraron aún más. Chloe cayó en una profunda depresión. Culpaba a todos, a su familia, a Noah, incluso al bebé, por arruinarle la vida. Se sentía atrapada, y podía decir que estaba pasando por un momento muy difícil. No solo estaba lidiando con el fin de su relación, sino que estaba lidiando con las consecuencias de sus acciones y el hecho de que nada iba según lo planeado. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Chloe empezó a contactarme más. Al principio, pensé que solo estaba intentando arrastrarme de nuevo a su drama. Pero con el tiempo, empecé a ver un cambio en ella. Me llamó una noche y, por primera vez en meses, no estaba llorando por Noah ni culpando a los demás. Estaba sinceramente arrepentida. Se disculpó por cómo me había tratado, por todo lo que hizo para hacerme sentir que mis sentimientos no importaban. Admitió que había sido egoísta y que la forma en que había manejado la situación estaba mal. No fue una disculpa perfecta, pero fue un comienzo. No voy a mentir, era escéptica. Chloe me había herido antes, y no estaba segura de poder perdonar todo lo que había hecho. Pero escucharla decir que entendía el daño que había causado me hizo darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a cambiar. Chloe no era perfecta, y sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Pero sentí que había esperanza para ella después de todo. No estaba segura de qué hacer. Una parte de mí quería alejarme y seguir con mi vida, pero otra parte sentía que debía darle una oportunidad. No fue una decisión fácil. Chloe me había herido de formas que no podía ignorar, pero seguía siendo mi hermana. No quería darle la espalda por completo, especialmente ahora que parecía estar asumiendo algo de responsabilidad por sus acciones. Chloe y yo no somos tan cercanas como solíamos ser, pero hemos hecho algunos progresos. Todavía está lidiando con muchas de las consecuencias de sus decisiones pasadas, y no creo que alguna vez vuelva a ser la misma persona que era antes de que todo esto sucediera. Pero tengo una esperanza cautelosa de que pueda construir una vida mejor para ella y para el bebé. Ha empezado a ir a terapia y poco a poco está empezando a asumir la responsabilidad de las cosas que ha hecho. No sé si alguna vez comprenderá por completo cuánto me hirió, pero sí creo que está tratando de crecer y aprender de sus errores. En cuanto a mí, estoy enfocada en mi propia vida. Daniel y yo estamos cuidando del bebé, y estoy haciendo todo lo posible para establecer límites con mi familia, especialmente con Chloe. He aprendido que está bien priorizar mi propia felicidad y paz, incluso si eso significa alejarme de ciertas relaciones.
No puedo controlar lo que Chloe hace o cómo vive su vida, pero sí puedo controlar cómo respondo. Ha sido un viaje largo y difícil, pero soy más fuerte por ello. Todavía me pregunto, ¿crees que Chloe realmente ha cambiado, o es solo otra etapa de su drama?